Ajá, entonces bienvenidos chicos y chicas a la sesión 1, cálculo y análisis 2. Entonces vamos a iniciar con el concepto de sucesiones, concepto que parece trivial, parece algo de, "Ay, o sea, es un patrón ahí que sigue, listo", pero se las trae. Digamos, tienen que entender que uno comienza con sucesiones en R para, hay que entender cositas de niños para entender cosas de grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es una sucesión en R? Es una función, ¿no? Pero su dominio son los naturales, o sea, interpretémoslo así, una sucesión S es de la forma naturales y K en los reales. Ujú. Entonces, una interpretación geométrica es, bueno, aquí tengo un valor, aquí tengo otro valor, ¿sí? Y así sucesivamente. Usted podría, por ejemplo, hacer como una cierta conexión, como para ver su cierto comportamiento, pero estas conexiones en línea no son puntos. Sí, eso yo lo hice, pero los valores de la sucesión son los puntos. Ujú. En otras palabras, es como si tuvieras una función y solo pinche donde en X es natural. O sea, X es natural, de X su distancia es 1 siempre, pero en Y puede tener cualquier altura. Ujú. Eso es una sucesión, así de simple, muchachos. Numérica, en R. Que existe claramente es otro tipo de sucesiones. Podríamos hablar, no sé, de una sucesión en los complejos. Ujú. Hago la mención porque a veces la gente es como, mae, ¿qué es esa vara? Complejos, qué rudo. No, no, nada del otro mundo, muchachos. Pues entonces acuérdense que los valores en los complejos se trabaja en R2, ¿no? Entonces usted tiene un primer punto, voy a ponerle etiqueta 1, un segundo punto, estos son puntos en el plano complejo. O sea, tiene coordenada X y Y, pero la Y claramente hace referencia a la Y. Y luego entonces, pues ubicamos el primer punto, el segundo punto, el tercer punto y así sucesivamente. Entonces vean que la interpretación ya es, no es lineal, que se lee de izquierda a derecha en los reales, sino que puede cubrir todo el espacio. Esto es interesante, sobre todo el día de mañana, si ven fractales, el comportamiento que tiene las sucesiones en los complejos. Sin embargo, esto claramente no lo vemos para efectos del curso. En realidad, muchachos, todo lo que van a ver en sucesiones, casi que todo se puede extrapolar a complejos. Es altamente sencillo, pero para tranquilidad suya, sepa que no, o sea, no en este curso, no en este curso. Ujú. No en este curso. Hay otras cositas como que si uno puede ver, por ejemplo, pasar el complejo rectangular a polar, entonces uno puede ver convergencia más sencilla si uno lo pasa a polares, pero bueno, no voy a meterme en detalles con eso. Otro aspecto también importante que me interesa mencionarles para que pierdan ese concepto, las sucesiones, muchachos, no es numerito, 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 numerito. Esos son las sucesiones numéricas y en este caso en los reales. Existen sucesiones de cualquier cosa. O sea, que usted tenga objeto 1, objeto 2, objeto 3, etcétera. Por ejemplo, podemos tener sucesiones de funciones, claro que sí, sucesiones de funciones. Entonces, qué sé yo, una cuestión así. Ujú. No sé, se me ocurre x al cuadrado más 1 sobre n, una cuestión así. Ujú. Y entonces cuando el límite, cuando n tiende a infinito de esta sucesión, que depende de x, ¿no? Entonces sería x al cuadrado, o sea, ella converge a x al cuadrado, ¿no? Porque cuando tomo el límite del infinito, pues, o sea, sé que no hemos visto convergencia de sucesiones, pero es muy similar a límites. Uno calcula el límite cuando n tiende a infinito, entonces esto da cero, entonces da esto. O sea, lo que les quiero dar a entender y cómo sería su visión, digamos,
¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, x medios es una cuestión más o menos así. Entonces, más 1, ella está aquí arriba, y luego más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. Entonces, no sé si lo ven que es una recta que empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que converge a x medios. Ujú. Entonces, podemos tener sucesiones de cualquier cosa, sucesiones de funciones, sucesiones de sucesiones, sucesiones de integrales. Ah, bueno, ustedes no han visto integrales, pero no importa, se los comento. Sucesiones de cualquier cosa podemos tener. Ujú. Entonces, esto valioso que lo sepan para que el día de mañana, cuando ustedes le hablen de sucesiones y ven una sucesión de función, no se asuste. Es lo mismo, solo que el elemento ya no es un número. Ujú. Esto igual es nada más un breve comentario. Incluso podríamos llegar a verlo cuando veamos sumas de Riemann, porque podamos saber cosas que convergen y no necesariamente tienen que ser números. ¿Ok? Breve introducción de qué es una sucesión. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Uno puede definir sucesiones de cualquier cosa. Eh, eh, digamos, en la práctica, ¿no? Si ustedes ya estudiaron, por ejemplo, ayer que preguntaron, yo me imagino que ustedes entonces se reúnen y estudian. Entonces este espacio también va a ser para verificar el resultado, si ya lo resolvieron, o ver cómo podían iniciarlos si ya los hicieron. Entonces, consideren una sucesión AN con n natural, ¿no? De manera que AN se define como el anterior menos f de a sub n menos 1 dividido entre la derivada de a sub n menos 1. Entonces, la sucesión se define de esta manera, se define de manera recursiva y tiene implícito una función. Entonces, en el ejercicio, si f es de esta forma, y vamos a iniciar con un valor inicial llamado un medio. Entonces, determinemos los tres términos siguientes de la sucesión, o sea, quién es x, perdón, muchachos, sería una A. ¿Quién sería a sub 2, a sub 3 y a sub 4? ¿Quiénes son ellos? Bueno, si los cálculos se me hacen muy tediosos, solo vamos a hacer hasta sub 3. ¿Ok? Y luego vamos a calcular f de a sub 3. ¿Está bien? Para ver a qué queda. Entonces, a sub 2. Bueno, a sub 2 no es otra cosa más que a sub 1 menos f de a sub 1 sobre f' de a sub 1. Ah, bueno, algo importante, muchachos, a estas alturas usted ya debería saber derivar y lo debería saber muy bien. Ujú. Eh, eh, yo no voy a ser así de infeliz de decirles, no, yo no voy a repasar derivadas. Bueno, en definitiva no voy a repasar, pero si tienen alguna pregunta derivada, me la consultan. Usted me dice, Armando, no me acuerdo cómo derivar esto. Yo le explico, ¿verdad? Pero estas, las polinómicas, son muy sencillas. Baja el grado y disminuye 1. Entonces esta es la derivada, ¿no? Fácil. Entonces, f de a sub 1 sería un medio, ¿no? Entonces, no, incluso lo podemos hacer de una vez, muchachos, porque esto sería... qué vaina tan rara. No importa, es que yo lo escribí de una manera diferente, pero no importa, es lo mismo. Sería un medio al cuadrado más un medio menos 1 sobre 2 por un medio más 1. Entonces, bueno, abajo le damos gloria divina al Señor, que me queda un 2. Entonces, abajo me queda un 2. El 1 con el 1 se cancela. Y entonces va a ser, no se cancela nada. Sería 1 menos menos 1. Entonces sería 1 más 1, 2. Llevo 2 y un cuarto más un medio. Creo que 5 cuartos, ¿verdad, muchachos? O sea, sumado todo.
5/4, o sea, eso es 5/8. Digamos, esto igual no se necesita mucha ciencia. Usted lo puede poner en la calculadora, nadie lo va a juzgar. ¿Está bien? Bueno, al menos yo no, ni la virtualidad lo va a juzgar. Bien, entonces ya tenemos el primer valor. Entonces, a sub 3, ¿qué serían? Pues sería 5/8 menos 5/8 al cuadrado más 5/8 menos 1 dividido sobre 2 por 5/8 más 1. Entonces, pues lo pueden hacer manualmente, no hay ningún problema. O en realidad ver que lo pongo en la calco, no sé qué, no sé cuánto, y me tiene que dar 89 sobre 144. Que eso es 0.61805 periódico. ¿Ok? Y en la sub 4, no importa, lo podemos calcular, 89 sobre 144, menos, y para uso de ustedes voy a ponerlo así, porque al fin y al cabo es simplemente sustituir los valores. Y eso entonces va a corresponder a 28.657 sobre 46.368, que es aproximadamente 0.618033, etcétera. 34. ¿Ok? Ahora, lo interesante, muchachos, es que esta sucesión que les he puesto no es porque voy a poner cuestiones así al azar, voy a poner una f y una derivada. Calculen los ceros de esta función. Sí, x cuadrado más x menos 1. Creo, lamentablemente, que tendremos que usarlo por fórmula general, ¿no? Porque no sale por inspección. O sea, los números no son bonitos. Queda una raíz fea. No queda el número áureo. Creo que sí, pero sería mentirles. Sí, pues, queda el número áureo y creo que queda 1 menos raíz Ajá. de 5 entre 2. ¿Me podrías decir cuál es el número áureo? Miguel, porfa. Sería 1 más raíz de 5 entre 2 y la otra solución era Ajá, 1 menos ajá, raíz de pero 5. sí, sí. No, ok, vamos a ver, soluciones de f, o no, soluciones no, porque no tengo una ecuación, sería ceros de f, entonces sería el número áureo, mejor lo voy a poner así, un cero de f es el número áureo, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, pero me puede decir, porfis, el decimal. El decimal Sí. sería aproximadamente 1,61. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, ¿qué te da? Dígame el otro. ¿El otro qué? Ajá, el otro cero. El otro cero sería 1 menos raíz de 5 entre 2. Ajá, ¿y en decimal? Sería, eso sí no lo recuerdo. No importa, dígamelo o sea, no lo puede. Ah, bueno, voy a traerme la calco, no importa. 2 segundos, 2 segundos. Bueno, a mí me dieron resultados Ay, diferentes los ceros. dígame, José. Ajá. Bueno, que a mí me dio diferente. Ah, ¿en serio? No da el número áureo. Pero bueno, no sé si es un número áureo. O sea, es el mismo de Miguel, pero en vez de uno es menos uno. Es -1 más raíz de 5 sobre 2. Ajá. Y eso Eso no es el es. número áureo. Eso es, pues, otro número. Ah, bueno. ¿Cuánto da eso? 0,61. Ajá. Ok, ya. No, eso está bien. Ah, ok. Entonces, vean que esto, y sigue un 8, sí sigue un 8, José. Sí, sigue un 8. Maravilloso, dejémoslo con 8. Entonces, fíjense que esto se parece mucho a esto. Conjetura. ¿Será que esta sucesión converge a la solución? Interesante. ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Que sí o que no? De ahí, pareciera que sí, porque Parece vemos que sí. como que cada vez se van acercando más y más y Y más. mucho, es más, yo le animo a que haga 5 a 6 y se va a dar cuenta que se acerca más. Pero una conjetura es una conjetura. Usted tiene que demostrarlo, ¿no? Bueno, muchachos, no voy a poner a que demuestren eso. Lo que sí les puedo decir que esto se llama método de Newton-Raphson.
El método de Newton-Raphson es una estrategia. Es que recuerdo que era una H intercalada, pero no me acuerdo dónde era. Era así. Raphson, no. Así será. Es que este tema de nadie le importa, siempre es Newton. Vamos a dejarlo con método de Newton, definitivamente. Entonces, el método de Newton es un método numérico para que usted pueda aproximar la solución de una función cuando la función es difícil de encontrar su solución. Por difícil de encontrar su solución es que usted no lo puede hacer de manera manual. Por ejemplo, si usted tuviera esta ecuación, no hay forma algebraica, al menos de la que usted conoce en mate general, para encontrar la solución de esto. Vamos a ver qué me dije. Raphson. Muchas gracias, Andy. Sí, ve, yo sabía, pero se lo juro que a nadie le interesa que... Es más, este método ni siquiera lo creó Newton, fue Raphson y Simpson, pero pues Newton, digamos que lo popularizó y ustedes saben cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? El más popular, pues se le queda con su nombre, para que todo el mundo se acuerde. Entonces, Willas, lo interesante de esto es que esto funciona para cualquier función. Eso es lo bonito. Lo bonito del método de Newton. Bueno, tiene sus excepciones. Por ejemplo, el método de Newton falla con la función arcotangente. Si no, no es precisa. Y eso que el cero es trivial, es cero, ¿no? Ustedes saben que la función arctang, el cero es cero, ¿no? Pero Newton falla. Sí, entonces es una de las ramas en las que yo me estoy especializando, métodos numéricos y encontrar nuevos métodos para encontrar soluciones de una función, los ceros de una función, pues. Entonces, cuando usted va a calcular f de a sub 3 o f de a sub 4, usted se va a dar cuenta que es muy cercano a cero. Y no es casualidad. ¿Por qué? Porque en realidad sí está convergiendo, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente 0.12345. Voy a ponerle 48. Entonces usted dice, pues esta vaina es cero, ¿no? O sea, es muy, muy cercano a cero. Entonces, por eso, no es una sucesión cualquiera, es una sucesión, por eso importa aprender sucesiones, muchachos, por estas cuestiones. Lo van a retomar en métodos numéricos, cuando vean métodos numéricos. Se van a acordar de mi método de Newton-Raphson. Bien, dudas, Willas, con este ejercicio. Entonces, vamos a hacer ejercicio número 5. Determine, bueno, vamos, no solo el 5, el 5b. Entonces, a sub n es una sucesión tal que a sub n se define como menos 1 a la n por 3 a la n por n factorial sobre 2 por 4 por 6 por yara, 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 12. Entonces aquí solo estoy multiplicando los pares, que de hecho es exactamente igual. Esto se define como n doble factorial cuando n es par. Es una notación que usted puede usar. Pero si usted solo quiere multiplicar los pares, pues entonces usted escribe 2, 4, 6. Es que esto también es los impares cuando n es impar, o sea, 1, 3, 5, 7, etc. Entonces, doble factorial es para hacer referencia a solo los pares o solo los impares. Esta sucesión, muchachos, tiene particularidades interesantes. Ah, bueno, perdón, Willas, yo les estoy hablando del factorial. ¿Ya todos saben lo que es el factorial o no? Así es Sí, como bueno, lo hemos usado varias veces en la Ok, clase ya. perfecto. Entonces no me detengo a explicarles qué es el factorial. Entonces, o bueno, a menos si alguien quiere. Si alguien quiere, me dice, por favor, Armando, explica. de un repasillo, no vendría Ok, mal. ok. El factorial se define de manera recursiva
como n por n menos 1 factorial. Entonces, esta es la forma recursiva. Entonces, ya con eso, usted puede ya saber la definición. Sin embargo, esto es muy implícito. ¿Cómo se lo puedo definir de una manera más amigable, más obvia? N factorial se define como n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, 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 3, 2, 1. O sea, vos vas a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el indicador del factorial. Eso es el factorial. ¿Ok? Existe una función general del factorial llamada la función gamma. Más adelante podríamos hablar de eso, pero para eso vamos a necesitar integrales. ¿Ok? No voy a detenerme con eso. Nada más les cuento que la función factorial o en alemán Fakultät es interesante porque la función factorial primero tiene una particularidad muy interesante. El símbolo se escribe a la derecha. Cuando usted escribe una función, usted escribe f de x. O sea, primero lo escribís a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el seno se escribe seno de x, coseno de x, logaritmo de x. El factorial no, el factorial es al revés. Es de hecho la primera función, digamos a nivel histórico, en donde se utiliza algo que no sea letra o un nombre, se utiliza el signo de exclamación. Pero antes, para diferenciarlo con el signo de exclamación, se usaba la coma y un puntito. Pero como, digamos, para efectos más sencillos, pues usaban nada más el signo de exclamación, ¿verdad? Así quedó para posteridad. Y además tiene dos nombres actuales, o sea, se llama factorial en todo mundo y en Alemania se llama facultad, que es donde de hecho nació el nombre, ¿verdad? Que creemos que hace como referencia a todas las combinaciones de facultades que tienen ellos. De hecho, si ya llevaron probabilidad, saben que el factorial está muy ligado al número de combinaciones que usted puede hacer de tal número. Sí, como por ejemplo, si usted tiene 3 libros, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones de acomodar estos 3 libros? 3 factorial. Si tuviera 4 libros, pues 4 factorial. Entonces va muy, muy ligado con probabilidad y conteo. Cositas históricas que me parece importante. Entonces tiene factorial doble, factorial arriba, una exponencial, pero además tiene menos 1 en la n. Este tipo de sucesiones, muchachos, entonces toma valores positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, si lo ven, va intercambiando su signo. Entonces, cuando tenemos sucesiones como estas, y en el caso del ejercicio B, que me pide simplifique a sub n más 1 sobre a sub n, es muy típico cuando usted tiene menos 1 a la n, ¿sí? O cuando usted tiene factoriales. Es altamente típico hacer el cociente de estos dos. No es casualidad, si ya mencionaron un poquito sobre las sucesiones geométricas, esto no es nada descabellado. De hecho, esta es la forma para ver la razón de las funciones geométricas. Pero es muy, muy usual utilizar digamos, artificio algebraico para hacer cálculos. Entonces, vamos a ver cómo esto se simplifica muy sencillo. A sub n más 1 sobre a sub n, pues no es otra cosa más que a sub n más 1 multiplicado por 1 sobre a sub n. Entonces, a sub n más 1, pues simplemente es cambiar la n por n más 1. ¿Sí? O sea, es una funcioncita donde vas a cambiar solo la n. Entonces, aquí va a ser 2, 4, 6 hasta 2n más 1. Perdón, muchachos, 2n más a, n más 1. No, factorial de nada. Claramente hay uno anterior que sería 2 por n, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo escribo? Porque ahora vamos a escribir el recíproco de la sucesión. Entonces sería 2, 4, 6, etcétera, sobre menos 1 a la n
3 a la n, n factorial. Entonces usted puede observar que todo esto se cancela con todo esto y aún podemos seguir cancelando cositas. Por ejemplo, aquí va a sobrar 1, aquí va a sobrar 1. Y cuando usted cancela n más 1 factorial con n factorial, bueno, n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Entonces se va a cancelar el n factorial con el n más 1. O sea, va a quedar solo n más 1. Entonces, ¿qué sobrevivió de la matacinga? Pues sobrevivió un menos arriba, un 3 arriba y un n más 1 arriba. Y abajo sobrevivió 2n más 1. Entonces, si simplificamos, eso va a ser menos 3 medios. Entonces, muchachos, esto va a ser importante. Digamos, no es casualidad estar haciendo esto porque hacer este truco es altamente típico en las sucesiones alternadas con factoriales y lo van a ver también para cálculo de convergencia de sucesiones y series. Bien, ¿dudas con este ejercicio? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Sí, todo claro. Excelente, muchachos. Entonces vamos a pasar a hacer ejercicio número 6. Entonces, que era uno de los ejercicios en los que ustedes, pues ayer tuvieron la duda. Entonces yo les comenté a usted, bueno, ahorita cuando entramos a la parte C les menciono lo de fracciones parciales, pero ahorita conversamos de eso, ¿está bien? Ok. Entonces, una sucesión que, por cierto, Willas, la sucesión usted la puede definir así, con paréntesis o con llavecitas. Puede también escribirlo así, pongan atención, de n igual 1 hasta infinito, o n que pertenece en n, o sin ningún decorativo, también puede ponerlo. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces uno trabaja así. Entonces, para hacer referencia que es una sucesión, pues uno le pone eso, para hacer, porque cuando es con n es como muy evidente, pero cuando no, usted le pone las otras cositas. ¿Ok? Y con paréntesis o llaves puede escribir usted la sucesión. Es la forma típica de escribirlo. Ok. Entonces se llama aritmética. Es una de las sucesiones aritmética, digamos, como más sencillas que uno estudia. Si existe constante D y valor inicial x1, tal que xn más 1 se puede escribir de manera recursiva con una suma, con una adición de la constante t, ¿no? Entonces, supongamos que tengo una sucesión aritmética, entonces demostremos las tres propiedades que menciona ahí el ejercicio. Primero, que definir xn más 1 lo podemos ver como xn más d, pero también lo podemos ver como x1 más la suma de n veces d. Claro, tiene mucho sentido porque estoy sumándole d y luego en la siguiente le vuelvo a sumar d y así sucesivamente. Entonces, ¿verdad? O sea, yo podría ver xn más 1 es xn más d, pero esto es xn menos 1 más d, pero esto es xn menos 2 más d más d más d, y así sucesivamente hasta llegar a x1, y entonces sumé n ds, ¿verdad? Pero esto parece como muy artificial, como muy, es que no, como yo sé que son siempre n's. No se ve elegante, muchachos. Entonces, la elegancia de probar esto es hacerlo por inducción. ¿Conocen de inducción, muchachos? Inducción matemática, me refiero. Sí, nada más que, y siempre hay trucos nuevos cuando uno empieza a ver inducción como en otro curso. Sí, eso me parece como muy raro. Deberían ustedes
y de hecho es una vez lo tuve conversación con un profesor, hay gente como que explica inducción como se hace así. No, o sea, a ver, esperaría, voy a explicarles cómo usted debería escribir correctamente inducción matemática. Ah, bueno, otro paréntesis, muchachos, ustedes han visto inducción fuerte. Bueno, en mi caso no es así, nunca lo he escuchado. Nadie ha escuchado de inducción fuerte. No, me imagino que si José no, los demás tampoco. Tal vez Kevin. Bueno, no, porque yo creo que Masi no lo vio. Inducción fuerte es otro tipo de inducción. Podría aprovechar tal vez en la siguiente tutoría explicárselos, porque me parece oportuno que ustedes sepan las dos formas. Sí, porque hay cosas que usted puede probar por inducción, no sale, pero hay cosas que sí salen por inducción fuerte. Y lo interesante es que inducción fuerte implica inducción matemática, pero inducción matemática no necesariamente implica inducción fuerte, o al revés, alguna de las dos. O sea, una es suficiente y la otra es necesaria. Yo lo voy a buscar y se los voy a traer porque me parece realmente oportuno que usted sepa inducción fuerte. Debería saber las dos. De hecho, inducción fuerte, digamos, de fuerte no tiene nada, porque no es que significa que una sea mejor que otra, solamente se abarca el problema desde otra estrategia, ¿ok? Que tiene el mismo principio de inducción. Es que, ¿qué es inducción, muchachos? ¿Alguien me puede explicar por qué inducción funciona de manera coloquial? No importa, no a nada formal. ¿Qué es inducción? Adelante, Miguel. Yo siempre lo he entendido de esta forma, ¿verdad? Es como una cadena de probar, no sé cómo decirlo, pero es como probar el primer elemento, ¿verdad? Uno siempre prueba el primer elemento y prueba por ejemplo, prueba con la ayuda de la hipótesis Ujú, el sucesor, ¿verdad? O sea, es ujú. como una cadena. Como yo pruebo uno, el A sub 1, yo pruebo A sub 2. Como pruebo A sub 2, también pruebo A sub 3, de una manera como tipo cadena. Eso es Sí, como lo que yo tengo el pensamiento de cómo funciona la inducción. es correcto. Creo que una forma más visual de poder entender inducción matemática es, vos tenés unas proposiciones, ¿no? Y las voy a denominar dominós. Entonces, se tiene que cumplir que el primero se caiga, es decir, que la primera proposición sea cierta. Y luego, para cualquier par de dominós que yo tome, el anterior y su siguiente, o sea, P sub K implica P sub K más 1 y que eso sea verdadero. Si esas dos vainas se cumplen, usted puede probar que todos los dominos se van a caer. Es decir, que todas las proposiciones son verdaderas. Ujú. Eso es, eso es. Repito, que la primera se caiga, o sea, que la primera sea verdadera y que para cualquier par de dominós que vos tomes, que el anterior vote el siguiente. Y si eso se cumple, y esto es uno arbitrario, ¿verdad, muchachos? Esto es uno arbitrario. Entonces, por eso yo lo hago genérico, o sea, no tiene ninguna característica interesante. Muchachos, inducción matemática, usted logra probar cosas de manera infinita. O sea, vea que yo tengo una cadena de proposiciones infinitas. Eso es una maravilla matemática. Ujú. Una maravilla matemática. Entonces, ¿cómo es que la gente escribe inducción y cómo no debe escribirlo? Si usted quiere hacer la prueba por inducción, muchachos, voy a hacer la aclaración y aquí grabado. Yo les voy a decir cómo se debe escribir el día de mañana si usted quiere escribir un paper o quiere entregar una tarea en un lugar en donde se trabaje solo mate pura. Aquí como somos pues educadores, se entiende que usted puede explicarlo como más paso a paso, más limpio. Pero o sea, a mí me interesa que ustedes sepan escribir matemáticas. Entonces, ¿cómo se escribe?
Usted no es que hace primer pasito para n igual 1. No de una vez, muchachos. Usted dice, quiero que observe que x2 es igual a x1 más d por 1. ¿Ok? Y luego usted dice, xn más 1, sabemos que es xn más d por n, pero por hipótesis inductiva, esto es xn menos, no, perdón, más d. Ajá. Por hipótesis inductiva, esto es xn más 1 más d por n más 1, por n menos 1, perdón, muchachos. No, discúlpenme, por hipótesis inductiva es x1 igual a más dn y luego x1 más d por n. Y listo, ya quedó. Por hipótesis inductiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Cuando usted tiene esto y tiene esto, usted entonces escribe por principio de inducción matemática, esto que acabo de escribir es cierto. O sea, xn más 1 es igual a x1 más d por n. Para todo n. Voy a escribirlo así, para todo n que pertenece a lo natural. ¿Cómo es, digamos, como uno lo podría escribir y que está válido? Creo que Marco no se los pondría mal. Pero, o sea, yo les quiero decir que así es como se escribe. O sea, se ve como muy natural, ¿me entiende? Primero el primer paso y luego el segundo paso, ¿sí? Aquí es donde estoy aplicando la hipótesis inductiva. Entonces, por principio de inducción, de hecho, ni siquiera uno tiene que escribir esto, igual se los pongo yo de meramente didáctico. Usted no escribe por hipótesis inductiva, se de una vez y concluye por principio de inducción matemática, tal cosa. ¿Cómo uno lo escribe de manera ordenada? Lo puedo poner aquí en una esquinita. De manera ordenada y pedagógica. Usted dice número 1 para n igual 1. Entonces usted dice x2 es igual a x1 más d por 1 y esto se cumple. Paso número 2, hipótesis inductiva. Supongamos que se cumple para n igual k. Entonces, usted dice xk es igual a xk menos 1, perdón, x1 más d por k menos 1. Esa es la hipótesis inductiva. ¿Y qué es lo que quieres probar? Que a veces es lo que ustedes escriben. Lo que se quiere, hay que demostrar que xk más 1 también se puede escribir de esa forma. Entonces usted parte de esto, parte de la definición, utiliza la hipótesis inductiva y listo. Lo demás es el resultado igual, hipótesis inductiva. ¿Ven la diferencia? Esto es de una manera más estructurada, paso número 1, paso número 2, pero usted está escribiendo cosas completamente innecesarias. Usted no tiene siempre que escribir lo que tiene que demostrar. De hecho, muchachos, si lo digo matemáticamente, o sea, si alguien lo ve de alguien de mate, cuando usted escribe lo que usted quiere probar, da la sensación que usted ni siquiera sabe lo que usted quiere, a dónde quiere llegar. ¿Entiende? Usted sabe que esto es a lo que usted tiene que llegar. Entonces, de una vez, usted por eso lo escribe. ¿Entienden? Entonces, insisto, muchachos, esto no es una crítica de venir y decir que esto está malo, porque somos docentes y lo estamos escribiendo de una manera pedagógica para que se entienda, porque ustedes además están aprendiendo a usar inducción. Aparte que, bueno, yo sé que lo vieron indiscreta, pero no importa, o lo volvemos a explicar. Pero el punto en cuestión que yo quiero que entiendan es cómo usted lo debe escribir de manera correcta. Incluso, muchachos, yo les voy a explicar también cómo uno debería escribir pruebas de definición delta epsilon, o sea, cuando hace pruebas de convergencia de límite, porque lo vamos a tener que ver para pruebas de sucesión. ¿De acuerdo?
cómo se escribe. Eso es fundamental. Ok, muchachos, ¿dudas con este aspecto? En cómo uno prueba las cosas por inducción. ¿Todo Hasta el bien? momento, todo bien. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, el siguiente paso que debemos probar es la B, ¿no? O sea, probar que la suma, cuando empieza en 1 hasta... Sí conocen la notación suma, ¿verdad, muchachos? ¿O no conocen la notación suma? Sí, la conocemos. Sí, sí la conocemos. Perfecto. Entonces, es una manera maravillosa de agrupar las cosas. Entonces, igual, prueba por inducción, porque usted quiere probar eso para cualquier n, entonces prueba por inducción. Entonces usted dice, note que x1 es igual a 1 por x1 más x1 sobre 2. Luego, suponiendo que la suma desde igual 1 hasta k de xy es lo mismo que k por x1 más x sub k sobre 2, note que cuando yo sumo hasta k más 1, pues es lo mismo que si yo sumara hasta xk y luego le añades el último término que agregué, que sería x sub k más 1. Y entonces utilizo la hipótesis inductiva, que es k por x1 más x sub k sobre 2 más x sub k más 1. Pero aquí es importante que ustedes observen, muchachos, que no, no es importante. Vamos a escribir esto como kx1 más necesito que me quede xk más 1, entonces voy a utilizar definición, no, en el siguiente paso, definición de xn aritmética. ¿Por qué? Porque voy a cambiar x sub k como x sub k más 1 menos d. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, que la definición de aritmética es xn más 1 es igual a xn más d. Entonces, pues, o sea, paso a restar y listo, ya me queda despejado xn. Eso multiplicadito por k, todo mundo. Y aquí voy a homogeneizar pues la fracción, ¿no? Xk más 1 sobre 2. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cuestión. Ok, aquí me va a quedar kx1 más kx sub k más 1 menos k x sub k más 1. No, otra vez sería d más 2 veces x sub k más 1. No olviden, muchachos, que lo que estamos buscando es llegar a esta misma fórmula, pero multiplicado por k más 1. Entonces, aquí no puede haber un 2. Entonces, voy a tomar solo 1. Y el otro lo voy a dejar aparte. El otro lo voy a transformar desde una manera muy estratégica. No necesito que me quede xn, porque ese otro lo podríamos transformar como, xk, como xk más d. Yo necesito que me quede x1. Entonces puedo usar por a, por la parte a, cambiar uno de estos como x sub 1 más d por k más 1. ¿Se entiende? Entonces, repito, eso sería k, x1
más kx sub k más 1 menos k por d más x sub k más 1 más, y el otro lo transformo entonces en x sub k más d por k. Entonces es una ventaja porque entonces este se cancela con este. Y me quedé, perdón, Willas era un 1. Una disculpa, espero no estropear su conocimiento. Entonces saco a factor común k y un 1 aquí y me va a quedar k más 1 multiplicado por x1 y x sub k más 1, que era justamente a lo que yo quería llegar. Entonces, por principio de inducción, esta sumita sería igual a n por x1 más xn sobre 2 para todo n que pertenece a los naturales. Ya, lo logré probar. Insisto, Willas, pueden ustedes escribirlo en el orden, o sea, yo en cual yo no tendría problemas, sin que usted diga, paso número 1, probar para n igual 1, perfecto. Paso número 2, supongo para un n que es cierto y tengo que probarlo para n más 1. Está bien, porque en esencia usted escribió lo que tiene que probar. El punto, lo que yo quiero decirles es que esa escritura es en realidad innecesaria, ¿bien? Pero igual eso es cuestión del profesor. Al menos a nivel de la carrera, siempre me empujaron eso de paso número 1, paso número 2, y probablemente si usted no lo ponía, se lo ponen mal. Yo nada más le estoy explicando, muchachos, cómo en otros escenarios, pues en realidad más bien se le van a quedar viendo como cara de maestro, ¿no? Anyway, dudas, Willas, en cómo probamos este. Vamos a hacer entonces el número 3. Que lo que yo les estaba mencionando ayer era cómo deducir la fórmula. O sea, esa notación que pone el profesor, usted lo puede deducir por fracciones parciales y por sucesión o suma telescópica. Pero creo que, vamos a ver, fracciones parciales en teoría lo tuvieron que ver en funda. ¿Lo vieron o no lo vieron? Yo creo que sí lo vimos porque el nombre me suena, pero así muy honestamente no me Por recuerdo. supuesto, porque fue hace mucho. Lo que le estoy diciendo, por ejemplo, es, vamos a ver, no, ¿cómo que no, Miguel? Claro que lo tuvieron que ver. Yo no, bueno, es que sí, es que no se acuerda. Y ustedes son Carne 2020, sí, o sea, generación virtual, qué madre. Sí, yo no me recuerdo haber visto eso hasta que di por primera vez el semestre pasado mate general y ahí empecé a estudiarlo porque no estaba como muy familiarizado. Perfecto. Veamos. Cuando usted tiene, qué sé yo, usted tiene un término, vamos a ver, F y G son lineales. O sea, son de la forma mx más b. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted tiene dos cuestiones así o varias, voy a hacerlo solo con el ejemplo, usted es capaz de escribir esto como, no, voy a ponerle aquí no sé, una constante k. De la forma en que usted puede escribir esto como a sobre f más b sobre g. ¿Y cómo usted es capaz de hacer eso? Bueno, usted multiplica esto igual a este con este y lo resuelve. Digamos, podríamos hacer un ejemplo súper tonto, si gustan. No sé, por ejemplo, como que yo les diga 1 sobre x por x más 1. Entonces vamos a buscar dos expresiones que se puedan escribir así. Creo que es un medio y menos un medio, pero no sé, vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí me va a quedar ax más a más de x es igual a 1 y se cancelan los denominadores. Entonces, no, da 1. Entonces, a más b por x más a tendría que ser igual a 1. Entonces,
Propiedad de los polinomios, muchachos. ¿Dos polinomios son iguales? Sí, solo sí que. Ya más de uno. Si sus Digamos que el que coeficientes son saca. iguales. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo- Lo que yo decía que era si los coeficientes son iguales, Eso, ¿no? es correcto. Dos polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales. De hecho, se debe porque los polinomios son un espacio vectorial. Y si usted recuerda, muchachos, en un espacio vectorial, dos vectores son iguales pues si todas sus entradas son iguales. Entonces es por esa, pero bueno, ya me estoy desviando como siempre. Entonces, bueno, el primer coeficiente es 0. El segundo coeficiente es 1. Entonces, A vale 1, B vale entonces menos 1. Entonces, listo. Esto es lo mismo que 1 sobre X menos 1 sobre X más 1. Listo. Entonces, usted logró escribir esto que parece como, como una sola fracción, como dos fracciones, cada uno con cada uno de sus términos separados. Entonces, usted puede también probar que cuando usted tiene una suma de este tipo, como 1 menos el siguiente, se le llama suma telescópica. Y lo interesante es que todo mundo se va cancelando, a excepción del primero y el último término. ¿Okay? Eso era como la idea de lo que yo les estaba diciendo ayer. Sin embargo, cuando Marco lo mencionó, bueno, mientras él puso la prueba, claro, no, yo no tenía que hacer nada de fracciones, pero yo tenía que probar eso por inducción matemática. Entonces, procedamos por inducción matemática, no importa. Aún así, ¿les queda claro esta idea o sí, o uno Y dubitativo? ahora queda Bueno, mejor las sí, en mi caso fracciones. sí. Ok. Perfecto, Willas, perfecto. Entonces, sí, eso, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque entonces cuando usted escribía 1 sobre A sub I por A sub I más 1, como es aritmética, entonces sería A sub I por A sub I más D. Y entonces usted aplica fracciones parciales, le va a quedar 1 sobre D de A sub I menos 1 sobre D de A sub I más D. Se puede probar eso, puede probar que estas dos vainas dan esto. Sí, porque si le multiplica le va a quedar I más D menos I, se cancelan las I, entonces me va a quedar una D. Entonces para cancelar la D, pues necesito que haya una D dividida y entonces ahí va a ser la 1 sobre D. Entonces cuando usted suma esto de manera parcial, pues entonces usted va a tener el 1 y el 2. El 2 y el 3, pero el 2 quedó positivo y el otro negativo, entonces se va a cancelar el 2 y así sucesivamente. Pero bueno, insisto, esa era la estrategia para probar la fórmula. No tenía que probar la fórmula, tenía que probar que para n era cierto. Entonces, no sé si igual José Tracy, y me parece que fue Gypsy, la misma que preguntó, cuando Marco lo subió, ¿ya le salió o...? No lo intentamos mal, la verdad. Ok, Esperamos para venir acá a ver si. Ajá. perfectísimo. Entonces vamos a proceder. Entonces procedamos por inducción. Entonces lo voy a hacer de manera bonita, como ustedes están acostumbrados. Paso número 1. Para n igual 1. Entonces para n igual 1 nada más me va a quedar 1 sobre a sub 1 por a sub 2. Y eso pues obvio, muchachos, ¿no? Obvio que es lo mismo, ¿verdad? Obvio. O sea, este es este y este es este. Ok. Siguiente. Paso número 2. La hipótesis inductiva. Entonces, suponga para n igual k. K arbitrario. Entonces, la suma desde igual 1 hasta k, 1 sobre a sub i por a sub i más 1, sería igual a sub 1 por a sub k más 1 sobre k. Y quiero probar para k más 1. Entonces, debo probar para n igual
camas 1. De hecho, voy a ver cómo fue que Marco lo anotó, porque capaz yo les estoy diciendo, esto no se escribe. Y Marco sí lo hizo así. Sí, es que Marco sí, pues sí. Ah, no, de hecho Marco sí lo escribe. Bueno, sí escribe lo que hay que demostrar y todo eso. Eso, como les digo, es innecesario. Por eso me imagino que lo pone en azul, porque es como parte del borrador, muchachos. La demostración, de hecho, si ustedes ven, Marco inicia de una vez. Él dice, tome, hipótesis inductiva, tan, 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 tan. Me quedé sin espacio, Willas, entonces lo voy a hacer en la siguiente página. Quiero probar entonces para K más 1. Bueno, Marco, ¿cómo la? Marco lo hace con N más 1. Se pueden también ponerlo para N más 1. No es, digamos, matemáticamente correcto, pero está bien. O sea, yo hago la salvedad porque el profe lo necesita que sea así. Pero no es correcto porque usted, digamos, la N es genérica. Entonces, si usted fija como un N, eso es como fijar la genérica. Y no, usted dice para esta una fija, pero arbitraria, ahora sí. Y entonces, como fue para una arbitraria, funciona para cualquier natural. Así es como se procede de manera lógica en inducción. Entonces, esto pues no es otra cosa más que la primera y sumarle el último. Sumarle el último que sería A sub K más 1 por A sub K más 2. Pero esto por inducción matemática, eso sería, por hipótesis de inducción, perdón, eso sería A sub 1 por A sub K más 1 sobre K. Y Willas, bueno, vamos a ver si ahí puedo usar algo del anterior. No, no puedo usar nada del anterior. Pero yo sí puedo ver, por ejemplo, que A sub K más 1, yo necesito otra vez que me quede solo un A sub 1. Entonces, A sub K más 2 lo puedo ver como, vamos a ver, lo puedo ver como A sub K más 1 más D. Vamos a ver si sí funciona, Willas. O sí, ¿qué hizo Marquillo? No, lo dejo con N más 2. Pero es que no importa porque se va a cancelar. Sí, no importa. Sigamos con A sub K más 2. Entonces, esto sería K por A sub K más 1 más K A sub K más 2 más A sub 1 por A sub K más 1 sobre... ok, yo hice un abuso porque yo multipliqué todo. Era innecesario multiplicar este. A sub 1, A sub K más 1, A sub K más 2. Sí, todo va de maravilla. Necesito que arriba me quede K más 1. Entonces, A sub K más 1 tiene que cancelarse. Tiene que quedar K más 1. Dime, Miguel. Yo creo que agregaste un término de más arriba, porque Vamos a ver. está aquí, perdón por rayar. Está de más, creo, porque No, pero... Ay, sí, tienes razón. Claro. Lo quité del lado derecho, pero olvidé quitarlo del lado izquierdo. Sí, Willas, voy a homogeneizarlo en realidad para que quede en evidencia que estoy haciendo. Voy a multiplicar por A sub K más 2 arriba y abajo aquí. Y voy a multiplicar por A sub 1 tanto aquí arriba como abajo. Y entonces ahora sí quedó completamente homogeneizado. A sub 1, A sub K más 1, A sub K más 2. Y entonces me va a quedar K A sub K más 2 más A sub 1. Y entonces usted tiene que recordar que por parte A, A sub K más 2 lo puedo ver como A sub K más 1 más D por, no, perdón, Willas, 1
más, no, pero no me va a funcionar porque necesito que se cancele el K. Entonces, más bien lo voy a escribir como el normal, por definición normal, por definición de sucesión aritmética a sub K más 1 más D. Ujú. Yo creo que sí va a salir. Y si no, pues, ni modo. No, no se está cancelando. No se está cancelando. Ah, bueno, podría, no podría ser. Ah, sí, claro, sí, Willa, ¿ya lo vieron o no lo vieron? Claro que sí. Se me hace que no lo han visto, ¿verdad? ¿Ya vieron qué hay que hacer? ¿Se vale decir no? La verdad, no. No, yo tampoco. Aquí, observe que esto yo lo puedo cambiar por qué cosa, Willas. Por la parte A, ¿verdad? Exactamente. Es correcto. Sería A sub K, ¿no? A sub K más 1. A sub K, A sub K más 1. sí, 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 sí. Entonces, por parte A. Entonces, ahí está el factor común que era el que necesitaba. ¿Por qué? Porque yo necesito que se cancele A sub K abajo. ¿Lo ven? Entonces, si quiere puede hacer el factor común como para que quede más bonito. O lo podía cancelar de una vez como usted guste. Y entonces usted cancela este con este y listo. Llegué a la hipótesis, perdón, era el principio de inducción. Aquí aplico por principio de inducción. Entonces, la suma desde igual 1 hasta n de a sub i por a sub i más 1 es lo mismo que n sobre a sub 1 por a sub n más 1. Ujú. Ujú. Importante aclararlo, para todo n en n. Eso es importante aclarar. Ahora sí, finalizan la prueba. ¿Dudas, Willas? ¿Lo vieron? Entonces, aquí definición y aquí parte A. Y con eso concluye las otras dos. Ujú. Ah, ok, sí, sí, ya, ahora sí quedó más claro el ejercicio. Perfecto, perfecto, muchachos, excelente. Ok, voy a hacer ejercicio 7 que me parece altamente importante. Y si me sobra tiempo, pues hago el 8 que también les traía. Pero el 7 sí voy a dedicarme un chancecito para explicarles suma geométrica no, sucesión geométrica, una sucesión altamente importante. ¿De acuerdo? Perdón, muchachos, ¿había alguna duda si podía pasar? No. Todo bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, número 7. Una sucesión, ejercicio importante, al menos en la explicación que les voy a dar. Una sucesión se llama geométrica si, denme un momento, muchachos, para tomarme una pastilla. No crean que soy psicópata, sí sabe rico. No es como que sabe a paracetamol. Entonces, vamos a definir la suma parcial de una sucesión geométrica.
Ujú. Entonces, demuestre que la suma parcial converge y converge a este valor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, puedo hacerlo por inducción. Ujú. Sin embargo, me interesa que sepan cómo deducir la fórmula. Ujú. Entonces, la anterior, la de aritmética, yo les expliqué cómo deducir la fórmula bajo una suma telescópica y con fracciones parciales. Entonces tuve que repasar un poco de cosas, sin embargo no hemos visto lo que es una suma telescópica. Entonces no importa. Pero sí me interesa que ustedes sepan cómo deducir la fórmula de la suma geométrica. Entonces, primero, como xn es sucesión geométrica, entonces xn más 1, pues es lo mismo que x1 por r a la n. Yo lo acabo de ver. Entonces, eso yo lo puedo hacer para cualquiera. Entonces vamos a escribir los términos. Sn es de qué forma va a ser x1, x2 va a ser x1 por r, ¿ven? Porque le bajo un grado. El siguiente va a ser x1 por r a la 2 y así sucesivamente. Y el último que va a ser hasta xn, ¿no? Xn sería entonces x1 por r a la n menos 1. Ahora, viene el truco, el artificio matemático. Voy a multiplicar por la razón. Esto no es nada descabellado, muchachos. Observen que lo que estoy haciendo en realidad es que estoy aumentando, multiplicándole a cada uno r, 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 r. Entonces voy a multiplicarlo una vez más y no solo por r, sino, no, voy a multiplicarlo solo por r, entonces me va a quedar, lo voy a poner aquí, Willas, x1 por r más x1 por r a la 2, pero quiero que sepan que yo lo corrí, ¿no? Lo corrí, etcétera. Entonces, como lo corrí, me está sobrando 1. El último de este. Entonces, esto me interesa, muchachos, que para efectos de escritura les quede claro. ¿Le queda claro por qué lo estoy...? No, le queda claro que si lo corro es porque la misma cantidad de elementos, pero ahorita es que los voy a restar. Entonces, para restarlos, por eso los acomodé. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí algún perdido en qué estoy haciendo? Uy, yo me quedé medio... No importa, Andy, voy a escribirlo entonces lento. Voy a multiplicarle R a todo mundo. Entonces, estamos de acuerdo que es esto. O sea, este por R, R cuadrado, etcétera. ¿Sí te queda Ajá, claro? Ok. ahí sí. Ok. Entonces, pero si los quiero restar, porque eso es lo que voy a hacer, los quiero restar. Entonces, bueno, si yo resto esto sería 1 menos R por S sub N. Pero si yo los quiero restar, yo digo, de este yo no lo puedo restar con este, pero sí lo puedo restar con este. Entonces lo voy a mover. Lo voy a mover nada más. ¿Se entiende? O sea, pero... Ah, ok, es que lo vas a trabajar como... ujú. no sabía cómo especificarlo, pero sí con respecto al paso de arriba, digamos. Claro, claro, eso mismo es. Y entonces cancela este, cancela este, cancela este. ¿Y qué sobrevivió, muchachos de la matacinga? X1 menos X1 por R a la N. Sí, X1.
Y entonces usted saca aquí a factor común x1, pasa a dividir, ¿verdad? Que estamos multiplicando el inverso de la razón. Y listo. Deducir, no probar, deducir. Insisto, deducir. ¿Cuál es la prueba? Pues usted dice, yo creo que ya es igual a esto. Entonces, si lo quiero probar, lo hago por inducción. Ujú. Entonces, deducción no es lo mismo que, de hecho, tiene un nombre eso. Yo había escuchado, uno no le dice demostración, sino que uno le dice mostración. O sea, estoy mostrándoles nada más. Ujú. Pero no es una demostración. ¿Ok? Entonces, bueno, probémoslo por inducción. Ahora probémoslo por inducción. Entonces, note que el primer elemento, pues claramente es esta vaina. Ah, que por cierto, Willas, claramente la razón tiene que ser distinta de cero, si no, pues mamamos, ¿verdad? Perdón la expresión, pero sí, o sea, tiene que ser distinto de uno, porque si no, pues esto no estaría bien. Usted puede conjeturar qué pasa cuando es uno, pues es ella misma. Ven que es la misma sucesión siempre, porque si vale uno, pues esto no está. Entonces es la sucesión, digamos, constante, ¿se entiende? Como uno, 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 o dos, 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 ¿sí? Pero en la suma, pues si yo estoy sumando, pues va a ser n, ¿no? Por x1. ¿Se entiende? Entonces, esto es siempre y cuando r sea distinto de 1, porque si no, tiene otra fórmula. ¿Ok? Luego, suponga que esta sumita pues es lo que dice eso, ¿no? X1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R a la N. Luego note que, ¿qué pasa con la suma hasta N más 1? Pues lo mismo, muchachos, es lo mismo que sumar hasta N y luego yo le sume el último elemento que le acabo de agregar. Entonces esto es, por hipótesis inductiva, X1 multiplicado por 1 sobre R a la N sobre 1 menos R a la N. ¿Cuál es la ventaja aquí, Willas? Que entonces yo utilizo la definición de suma geométrica. De serie sucesión geométrica, porque esto no es otra cosa más que x1 por r a la n. Y entonces yo pues homogeneizo. No sé por qué estoy haciendo eso. Perdón. Sería x1 por es que, ¿qué madre me va a quedar? No, yo creo que sí, todo bien. Me va a quedar Rn menos Rn más 1. Sí, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y es que no se están cancelando. Sí, porque entienden que necesito cancelar esto, ¿no? Ah, no.
Mm, ¿Dónde está el error? Ay, Willa, ya vi el error, claro. Es que no es un más, aquí es un menos. ¿Lo vieron, muchachos? Es que yo estaba escribiendo mal la hipótesis, ¿verdad? Que era con un menos. Igual no sé si se dieron cuenta que el error era porque yo necesito que estas dos vainas se cancelen. Usted saca factor común x1 y le va a quedar 1 menos 0 a la n más 0 a la n menos 0 a la n más 1. Y listo, se cancelan estas dos cosas. Y entonces me va a quedar, pues, verbim verbum, 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Y listo. No, listo nada. Por principio. Es importante escribirlo. De inducción matemática, Sn es lo mismo que x1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r para todo n en natural. Ahora sí, ya terminó la prueba. Duration. Yo tengo una pregunta. Dime, ¿Ese procedimiento que hicimos antes de la inducción sirve para cualquiera de suma? al pasito. Antes de la inducción, que habíamos hecho como un... como Esto, deducir El la fórmula. muestre. El Esto, muestre, ajá. el muestre. Ajá. No, José, solo sirve para una sucesión geométrica. Ah, ok, solo para geométricas. Solo para las sucesiones geométricas. Ah, ok, ok, Única y ok. exclusivo. De hecho, cuando veamos series, te vas a dar cuenta que las únicas series sencillas de calcular son las series geométricas y las series telescópicas que yo en algún momento, quizá en algún espacio, si el profe Marco no se los explica, yo se los puedo explicar. Todas las demás series no hay forma, digamos, explícita de calcularla. Lo único que existe son estrategias para deducir convergencia, pero bueno, valiosa pregunta y que sepa que no, únicamente este proceso que acabo de hacer solo sirve para esto. ¿Ok? Ah, ok, súper, gracias por ahí. Todo gusto. Bien, vamos a ver cómo estoy de tiempo. No, sí me da tiempo, sí me da tiempo. Vamos a hacer entonces 8D. Y con esto finalizamos. Entonces, determine si la sucesión de sub n, definida como 1 más 3 sobre n, es acotada. Bueno, existen muchas herramientas para ver si algo es acotado. A ver, ¿qué me dice? Ah, sí, claro, Tracy. Sí, ya les discuto de eso. Eran detalles que aún me faltan discutir con ustedes. Pero sí, yo este PDF yo se los voy a pasar. Sí, no se preocupen. Lo que les estaba diciendo, muchachos, una forma que usted podría mostrar que es acotada es graficándola. O sea, usted grafique esto. Y la grafiquilla, o sea, en GeoGebra les digo, Willas, ¿verdad? Y la grafiquilla es más o menos así. Entonces usted dice, mae, sí. O sea, vea que no baja más. De hecho, no baja más que 1, es asíntota en 1. Usted puede calcular, de hecho, que es asíntota horizontal, porque usted ya llevó cálculo 1, cálculo de asíntotas. Y cuando empiezan en 0, bueno, en 0 no funciona. Cuando empieza en 1, perdón, entonces aquí esto está mal, voy a correrlo un poquito. Ajá. Cuando empieza en 1, pues vale 4, ¿verdad? 1 más 3, 4. Entonces está entre 4 y 1, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Bueno, construyámoslo. Sabemos que cualquier fracción está entre 0 y 1, siempre y cuando n sea natural. Para todo n natural. Y haré la aclaración a la persona que le guste agregar el 0, pues que sea mayor o igual que 1. Y luego le vamos a multiplicar un 3. Y luego le vamos a sumar un 1. Entonces, ven, esta es la forma de demostrar
Por lo tanto, D sub n está acotada inferiormente por 1 y superiormente por 4, pero acotada al fin. Usted, por ejemplo, podría decir, está el valor absoluto, incluso usted podría decir, el valor absoluto de D sub n es más chiquitito que 4. O sea, tomo el extremo más grande y puedo concluir y listo, con esto me basta. O sea, está acotada inferiormente por menos 4 y superiormente por 4 y listo, ya está. Bien. ¿Dudas, Willas? Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a parar la grabación.